en días pasados, y ahora también, incluso, qué bueno se nos adelanta la información, pero aquí la teníamos, es información pues bastante relevante sobre la herencia fiscal, que si se muere el titular de la cuenta fiscal, que seguía vigente, y ahora y también que si no pagas a tiempo y se te va pasando, te empiezas a caer como moroso, pueden congelarte las cuentas bancarias. Entonces, qué mejor que nos ayudara, que nos aclarara todo esto. Uno de los mejores fiscalistas que tenemos aquí en Sonora es el contador público José Jesús Ceballos. Él es el director general de Ceballos Caballero y Asociados y además colaborador aquí de Entre Todos. Tenía su sección en las mañanas y muy amenas, además muy informados. Y es lo que le debemos preguntar. Jesús, pues antes que nada, pues gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Ahora, la pregunta es de los dos temas que habíamos platicado. Uno, preocupante, ¿no? De que la deuda fiscal se hereda. O sea, se murió mi papá y debía el fisco y me lo van a cobrar a mí. ¿Cómo está ese enredo, Jesús? Bueno, buenas tardes y un gusto saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Y bueno, ya entrando en el tema, pues como sabemos y como se dice, la muerte y los impuestos pues son cosas inevitables, ¿no? Lo que podemos estar seguros cada uno de nosotros. Y en este caso que me comentas, pues esos dos temas se juntan, ¿no? Cuando fallece un contribuyente, una persona física, un contribuyente, y tiene adeudos fiscales, en este caso, por ejemplo, con el SAT. Y recordemos que la herencia, lo que se hereda, ¿sí? Cuando alguien hereda su patrimonio, pues va los derechos y las obligaciones. Claro. Es decir, los bienes y las deudas que tenía el dueño o el propietario de ese patrimonio. Y con ellas van incluidas, es correcto, las deudas fiscales. Es decir, si el contribuyente tenía lo que se denomina crédito fiscal, porque a lo mejor antes de fallecer le habían indicado una multa o una diferencia en el pago de sus impuestos y por lo tanto ya tenían adeudo con el fisco, fallece, el patrimonio que tiene, los bienes, van a sus herederos, pero también las deudas. Por ello, el SAT puede cobrar a los herederos, pero sobre los bienes que hayan recibido por parte del fallecido. No van a a hacerle frente a esa deuda con sus bienes propios, sino con lo que hayan recibido de parte del contribuyente que falleció. Por eso hay ocasiones en que antes de recibir una herencia hay que analizar los bienes que nos van a heredar y las deudas que dejó el fallecido. Okay. Que nunca se revisa eso. Al final podemos quedar peor, ¿no? O sea, y nomás andar en vueltas. Hay lo que se conoce como el repudio de la herencia, donde decir, hey, yo no quiero esa herencia, gracias, es amable, pero me va a hacer dar más vueltas que otra cosa, y adelante, ¿no? Entonces, sí, se heredan, sí. Oye, y ahí es el heredero, o sea, porque pues a veces son varios hijos, José de Jesús, y algunos no reciben nada. Y entonces van sobre quien recibió exclusivamente. Sobre quien recibió. Ok. Incluso el albacea, quien administra. Oye, Jesús, ¿es común esto o es muy complicado saberlo? Es común, es algo común. Sobre todo, por ejemplo, dependiendo de la actividad que desarrollara el contribuyente, persona física. Por ejemplo, si es por salarios, es algo relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque al fallecer una persona que obtiene ingresos por salarios, ya no va a seguir teniendo actividad, ¿no? Falleció. Si acaso sus herederos van a recibir lo que sería la liquidación por el fallecimiento, ¿sí? Pero alguien que tenía un negocio, tenía un comercio, tenía algún tipo de negocio, como le llamamos, pues ese negocio, incluso propiedades en renta, ese negocio o propiedad en renta sigue generando ingresos aún con la muerte del contribuyente. Claro. Sí. El denominado albacea, que es el que se encarga de hacer esa transición de los bienes del fallecido a entregarlos a los herederos, es el que se hace cargo del pago de los impuestos,
el pago de las deudas, de todo lo que el fallecido haya tenido como obligaciones pendientes, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, laborales, fiscales, mercantiles, y lo que quedó, entonces sí, entregarlo a sus herederos. Oye, Jesús, en caso de que, por ejemplo, digan la herencia, pero no me dejó nada por X o por mangas, pero yo soy el mayor de la familia, el que podría estar en la primera línea. De todos modos, me cae Hacienda. No, si no hubo bienes, si yo no recibí ningún bien de parte del fallecido, no tengo ninguna obligación. Y tiene que ser notariado, ¿no? Tiene que estar en testamento, no de palabra. ¿Tiene que estar en testamento o de palabra también? Bueno, recordemos, si hay un testamento, pues ahí es la última voluntad del quien falleció. Y está registrado. Y él puede entregar o heredar esos bienes a quien haya querido, ¿no? A sus hijos o habérselo entregado al perro, al gato. Al gato, como se acostumbra en Europa, ¿no? A una institución de beneficencia, etcétera. Es la voluntad del fallecido. Entonces no le dejó nada a los hijos, entonces no le dejó bienes, tampoco les dejó deudas. No pueden hacerle frente a algo que no me... Y en el caso de las personas morales es chaleco, ¿no? Porque el negocio queda operando y las deudas son del negocio, no son de la persona, ¿no? Así es. Ahí lo que procede es el socio. O sea, las personas morales están compuestas por socios o accionistas. En algunos casos son también personas morales. Pero llega un momento en que tiene que haber una persona física detrás de esa sociedad. Esa persona física fallece, socio de la persona moral, y lo que hereda son las acciones. Okay. O sea, mis herederos ahora van a heredar las acciones que yo poseía de aquella empresa. Y es un proceso similar. Aquí lo que hay que hacer es, ahora los herederos o beneficiarios, tener el control de esas acciones. Oye, de entonces, la persona moral. así muy objetivamente, si yo heredo o hereda cualquier persona, lo primero que tienes que ver, además de lo que vas a recibir, lo que la persona fallecida dejó pendiente. Sí, es algo muy, ¿cómo se dice?, recomendable, ¿no? Pero esto casi nadie lo dice. Nadie lo checa. Que los gastos funerarios... menos te acuerdas de que el fisco está diciendo, espérate, yo también juego. Sí. Oye, el heredero universal de lo que me dejó mi compadre o vecino, o quien sea, porque podemos heredar de cualquier persona, ¿no? Pero no sabemos lo que trae también detrás. Híjole, qué interesante está esto. Bueno, pues hay que estar muy atentos y sobre todo... Y teníamos otra pregunta también, Hilario, ahí en sí, que las deudas, que los morosos fiscales, o sea, los contribuyentes que se han ido trazando y que no han pagado lo que deben, lo que sea del fisco, y se dan cuenta el SAT que tiene dinerito en el banco, venga chicumpapi, o sea, te congelan las cuentas bancarias. ¿Es posible eso? Sí, claro, es una facultad de la autoridad fiscal. Le denominan legalmente inmovilizar la cuenta bancaria del contribuyente. Si un contribuyente, persona física o persona moral, aquí en este caso, tiene alguna deuda con la autoridad fiscal, y no solamente el SAT, puede ser con Infonavit, puede ser con el Seguro Social. Ah, ¿también? Sí, también. Tiene la misma facultad. Son autoridades fiscales. Si tienen lo que se denomina un crédito fiscal exigible, es decir, que ya el contribuyente no tiene ninguna otra opción más que pagar. ¿Por qué? Porque ya se le vencieron los plazos para presentar algún medio de defensa e impugnar ese crédito fiscal, etcétera. Ese crédito fiscal ya es exigible. La autoridad, como dicen, se lo puede cobrar a los chinos. Va a embargar, y el primer orden en prelación se denomina para el embargo de bienes es precisamente el dinero en cuentas bancarias, porque es lo más fácil de embargar y de hacerlo. Por ejemplo, a la autoridad le es más complicado embargar a lo mejor la maquinaria o la mercancía del contribuyente, porque la tiene que vender, la tiene que rematar, etcétera. Y el dinero, pues está ahí nomás, rápido. Sí, tiene la facultad la autoridad. Y hay contribuyentes que de repente quieren hacer un movimiento en su cuenta bancaria y resulta que no pueden hacer. Que está bloqueada. Porque está congelada o bloqueada la cuenta bancaria, acuden ante la autoridad, ante el banco, y
ejecutivo les entrega un documento donde señala que la autoridad, ya sea el SAT, el Seguro Social y el Infonavit, la tiene incautada. les congeló la cuenta. Uf. Oye, la pregunta es, por ejemplo, te pongo un caso que yo sé que es de muy buen corazón, no creo que sea malintencionado. El señor Manuel Barlet vive con una señora, tiene 1000 años viviendo con ella, tiene hijos con ella, y todas las propiedades están a su nombre. O sea, pero dice, pero no nos hemos casado, es una señora que vive aquí de chiripada. ¿Qué pasa con eso? Si tú pones todo a nombre de tu pareja y tú eres el deudor fiscal. Bueno, si no existe una relación de cónyuges y aparte de que estén casados por lo que se denomina sociedad conyugal o bienes mancomunados, pues cada uno es independientemente de sus bienes y de sus deudas. O sea, Si alguien pone a nombre de las cuentas bancarias, a nombre de la señora, que a lo mejor es más riesgo todavía, ¿no? Dejarle el dinero a la señora. Entonces, el SAT no puede llegar y congelar esa cuenta. Si están casados por bienes separados, no, porque cada uno es dueño independiente del otro. Pero si es Cuando sociedad se conoce por sociedad conyugal, cada uno es propietario del 50% de los bienes. O sea, que le pueden jalar. Durante el matrimonio. Sí, incluso hay quienes se divorcian para después volverse a casar si les parece. Sí, por eso, de mentiritas. Y el caso que yo ponga los nombres a nombre de mi padre, mi madre o mis hijos. Y para que el fisco no me corretee. Las cuentas bancarias van a estar a nombre de mis hijos. Bueno, que habría que tener, para ese caso sería una donación. ¿Sí? Uno puede donarle a los padres, a los hijos. Okay. Y no hay un pago de impuestos a la renta para ellos. Nada más hay que tener el cuidado de que esos bienes que les estoy heredando sean lícitos, hayan sido de una actividad mía. Comprobable. Claro. No hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues creo que nos quedó claro estas dudas que teníamos, José de Jesús. Y ojalá nos veamos más seguido, ¿no? Claro que sí, estoy a la orden, con mucho gusto. Órale. Cursos en puerta, ¿dónde te localizan? Porque además el despacho de Ceballos Caballeros y Asociados tienen otras actividades, otros servicios que ofrecer. Así es, estamos a sus órdenes, somos un despacho asesor de negocios, asesoramos en temas contables, fiscales, laborables, procesamiento de contabilidad, de nómina, recursos damos humanos. Capacitación. Recursos humanos también, damos capacitación y la idea es tener un servicio integral para las empresas. Muy bien, bueno, pues contador público José de Jesús Ceballos, director del despacho Ceballos, Caballero y Asociados. Gracias, José Jesús, buenas noches. Gracias a ustedes y gusto saludarlos. Igualmente, bueno. Pues ahí quedó, Hilario, ya nos quedó claro, ahora sí, si algo sucede y heredas, pues también van las deudas, o sea, sí, porque muchas veces, oye, que el abuelo te dejó esto, qué maravilla, y vas y dices, pero también lo otro. Tenía 40 años que no pagaba impuestos. Sí, hombre, y vas a salir debiendo. Oye, ese es un tema, ya no le preguntamos, pero sí es cierto, si te dejan 100,000 pesos y resulta que de impuestos son 200,000, pues, ¿qué onda? Pero pues dice repudia. Sí, ¿verdad? Repudia, sape. Ahí están, y yo ya no sé nada. nada. Los 100,000. Es cierto.